La selección colombiana, dirigida todavía por Néstor Lorenzo, un hombre que ha hecho un trabajo extraordinario con este equipo, pero que después de la Copa América se le ha venido por completo abajo. No sabemos muy bien y es difícil explicar lo que le puede haber sucedido a una selección que hasta esa Copa América era prácticamente, no prácticamente, era invencible. Era una selección, era la mejor selección en cuanto a racha de partidos consecutivos sin perder del mundo. Una selección que le había ganado a Alemania, que le había ganado a España, una selección que le había ganado a Argentina, que le había ganado a Brasil y que se plantó en la Copa América, se plantó en la final de la Copa América después de eliminar, por ejemplo, en semifinales a Uruguay. Era una selección muy dura, muy rocosa, una selección defensivamente muy fuerte y también una selección que todo lo que tenía arriba, o casi todo lo que tenía arriba, lo convertía con un James Rodríguez que estaba en trance, que daba asistencias de gol como el que pone vasos de agua en un bar, y la verdad es que todo eso se ha ido abajo, o se ha venido abajo justo después de esa Copa América, e insisto, es difícil entender lo que le está pasando a la selección colombiana. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bueno, más o menos, hay que decirlo así. Perú empatado en su visita a Colombia, 0-0. Y ustedes me dirán, Bruno, ¿por qué todo, o más o menos en realidad? Podría ser todo bien. Bueno, en otro contexto, un empate de visita frente a Colombia, ¿no? Que seguramente va a estar en el Mundial, en Barranquilla a las 3:30 de la tarde sería un buen resultado. Pero sabíamos que si se albergaba alguna posibilidad de clasificación pasaba por ganar este encuentro. Eh, Venezuela se nos pone a 7 puntos después de su triunfo frente a Bolivia y ya creemos que toda la suerte está echada. En realidad, hace tiempo la suerte está echada. Pero hay que decir algo valioso, ¿no? Perú ha hecho recién en esta instancia su mejor partido de visita en todo lo que va de la eliminatoria. Seguramente sacando también el primer partido frente a Paraguay de visita, ¿no? Nos expulsan un jugador, Luis Advíncula, y de ahí con 10 hombres logramos empatar el partido. Bueno, hoy, en un partido discreto de la selección Colombia y un buen partido de Perú, hay que decirlo. No era tan difícil, Juan Reynoso. No era tan difícil, Jorge Fossati. Había que ordenar la casa nada más. Las cosas de la cocina van en la cocina, las cosas que van en la sala van en la sala, las cosas que van a la habitación van a la habitación, las cosas que van al baño van al baño. No sé qué quisieron hacer Juan Reynoso y el profesor Jorge Fossati, que seguro en este partido lo ponía a Luis Advíncula de lateral izquierdo. Pero en fin, ya no hay que hacer o llorar sobre la leche derramada, pero hay que decir que ha sido un buen partido de Perú. Un partido donde mostró algunas armas de visita que solo recuerdo en la eliminatoria pasada, ¿no? El oficio de algunos jugadores salió en este encuentro. Y el dato no menor, en un momento del partido habían 6 jugadores del fútbol local. Estaba Zambrano y Garcés, estaba Noriega, estaba Edison Flores, estaba Andy Polo y estaba Cesarín. Así que eso yo creo que es valioso porque en ellos se comienza a acomodar un poquito lo que podría ser una selección para mucho más adelante, ¿no? Ya van a salir de esta selección seguramente Paolo Guerrero, va a salir de esta selección Carlos Zambrano, Miguel Trauco, no sabemos si Renato Tapia, pero hay muchos jugadores que después de esta eliminatoria no van a estar más con la blanquirroja. El equipo de Oscar Ibáñez fue el siguiente: Gales en el arco, los centrales fueron la dupla central de Alianza Lima, Garcés y Zambrano, por derecha Luis Advíncula, por izquierda Marcos López, en el medio campo Renato Tapia junto a Pedro Aquino, ¿no? Por derecha Andy Polo, por izquierda Brian Reina, adelante Edison Flores y Paolo Guerrero. Ese fue el equipo de Oscar Ibáñez. El inicio del partido parecía más o menos a lo que uno predecía qué es lo que iba a pasar, ¿no? Colombia yendo con todo para ganarnos, pero no le duró mucho. Y en realidad el partido siempre se jugó como lo propuso Perú, ¿no? Perú tuvo transiciones lentas del balón, pero no hubo una necesidad
de correr mucho el partido. También el ambiente, el calor, el escenario seguramente no te lo iba a permitir. Pero Perú estuvo correcto en ese primer tiempo, ¿no? Después de los 10 minutos era un partido parejo. Si bien es cierto, la tenía mucho más Colombia, no tenía profundidad. Perú le había cerrado todos los espacios. Un muy buen trabajo de Pedro Aquino, un buen trabajo de Renato Tapia. Yo creo que ha rendido su mejor partido en la eliminatoria Luis Advíncula como lateral derecho, impecable, lo complicó Campas en el segundo tiempo cuando ingresó, pero dentro del partido Luis Advíncula fue uno de los jugadores más altos en su nivel. Zambrano, Garcés, seguro Marcos López, que es el jugador de partido más discreto, se acomodó algo en el segundo tiempo, pero hace lo que no tiene que hacer, ¿no? Sale jugando cuando no tiene que salir jugando, quiere aguantar con su cuerpo que no es para nada muy fuerte y se nota el balón cuando no debe hacerlo y a veces no se mete en una jugada o no progresa en una jugada de ataque. Pero ese primer tiempo fue correcto de Perú. Un buen partido de Paolo Guerrero, ¿no? Saliéndose un poco del asedio de los centrales de los colombianos, ¿no? Tratando de ser el pivot, pero mucho más adelante. Y creo que no fue necesario mucho, por ejemplo, los balones pasados para Paolo, de Galese para Paolo, o desde de Zambrano o de Tapia para Paolo, para que los baje. Él se retrasó un poco y entró en el juego, en la dinámica de Perú. Bien Andy Polo, muchos jugadores de la selección, si bien es cierto, podían tener alguna aspiración ofensiva, principalmente se centraron en taparle toda posibilidad de generación a los colombianos y le funcionó. En ese primer tiempo no recuerdo una clara de Colombia, no recuerdo una clara llegando sobre la línea final o exigiendo a Pedro Gales, ¿no? Seguramente algún remate desde fuera, porque no tenía en serio la selección Colombia cómo penetrarle a la selección peruana. Dentro de ese buen partido de Perú, sobre el final del primer tiempo llega la jugada más clara, ¿no? Un balón lanzado para que lo pelee, hay que decirlo ahí, en el área en ese momento de Colombia estaba Paolo, estaba Brian Reina y estaba también Edison Flores. Pelea un balón Brian Reina yendo a correr, por eso es importante también ocupar los espacios. Brian Reina complica corriendo, intentando llegar a una pelota que no iba a llegar. Jerry Mina cabecea mal, se la baja Paolo. Paolo tiene mucha categoría para amortiguar ese balón con su pie y le da el gol a Edison Flores. Edison Flores hace 2 toques, uno creemos muy largo, y finalmente el arquero le logra por poco, evitar el gol peruano. Hubiera sido genial que sobre ese final del primer tiempo Perú se ponga en ventaja. Edison Flores normalmente esas que tiene las manda a guardar, pero no fue un mal partido de Edison de Oreja Flores, ¿no? Capaz, si en primera definía, lo agarraba el arquero saliendo y marcaba el 1-0 para Perú. Para el segundo tiempo sorprendió Oscar Ibáñez porque de inmediato hizo 2 cambios, ¿no? Ingresó Inga por Brian Reina muy desgastado por el partido. Recordemos que en Belgrano casi no juega, llega a jugar los últimos 15, 20 minutos, e ingresó Inga. Y por Paolo Ramos. Ramos tuvo unos buenos 10, 15 minutos del ingreso, porque Perú todavía no estaba tan replegado. Y en ese juego se ha notado, se ha evidenciado que está fuerte físicamente, ¿no? Los centrales, los medios centros colombianos son enormes y de categoría. Bueno, se las fajó y se las ingenió para ganarles duelos físicos e incluso para descargar. Así que yo creo que ha sido valioso desde ese punto de vista. Me hubiera gustado verlo desde el inicio, siempre digo, y no entrar en condiciones adversas a un delantero o a alguien que tiene que mostrar su fútbol para adelante. Fue importante en eso, Perú, Inga también bien correcto en su lado, obviamente que tiene otras condiciones Brian Reina, pero no desentonó. Siguió el partido, hay un tramo largo a partir de los 25 minutos donde Perú se apodera del campo de juego, se apodera de Colombia. En eso llega una presión en minutos o en momentos precisos, ¿no? Lo veíamos a Edison Flores ordenando para que presionaba a Ramos, y en una de esas presiones el arquero se queda corto en un pase, Inga le saca provecho a esa jugada, descarga que venía por atrás
Renato Tapia, y su remate por poco, por muy poco, termina yéndose desviado, que pudo ser tranquilamente el gol para Perú. Repito, hasta ese momento las más claras habían sido las jugadas de la selección peruana. Parecía que llegaba, había un aroma de que el partido no lo podía perder la selección peruana, porque en realidad estaba haciendo los méritos. Colombia hace muchos cambios, jugadores por fuera, Campas, por ejemplo, el jugador que juega en el fútbol argentino y que seguro se ha topado en más de una oportunidad con Advíncula, lo termina complicando por ese lado a Lucho Advíncula. De ahí, de ese lado, comienzan a salir algunos centros, pero en realidad partido sufrido no ha sido para Perú. Un cabezazo en un tiro de esquina que choca en el vértice del arco de Galese, pero la verdad queda esa sensación de que Perú hizo un buen partido. No dio para más. Entró Noriega, se lesionó Aquino, entró Noriega bien, entró Sone bien por Polo, dedito arriba para la selección peruana, pero lamentablemente, y dedito arriba para Oscar Ibáñez, pero lamentablemente ya es muy tarde. El técnico hizo un montón de cambios, pero un montón de cambios en la formación. No sé si influenciado por el entorno que le pedía, los loquitos que hay en los medios de comunicación, en el periodismo, en la hinchada, le pedían un montón de cambios. Y el man les hizo caso, como el man anda en la olla, el man les hizo caso. Entonces metió nuevo arquero, metió un lateral distinto, metió nuevo central, dejó al campeón de Italia en el banquillo para meter a Yerry Mina. ¿Ah? Imagínese usted. Porque sí, hay que hacer cambios, no locuras. En la mitad de la cancha, en el frente de ataque, el Cucho Hernández reemplazando a Luis Díaz. Mamita querida. ¿Ah? Entonces listo, el técnico mete un montón de cambios porque seguramente empezó a escuchar como el hombre anda en otra cosa. No es que se está reuniendo hasta con periodistas, pero se reúne con los periodistas más malos. Es que hasta eso está en la olla ese man. Reúnase con los buenos, viejo Lorenzo. Uno se tiene que reunir con los buenos. Uno se tiene que asesorar con los buenos, con los que saben, no con los malos. Pero bueno, listo, está bien. Entonces, echémonos la bendición y que un man de eso se invente algo. Desde el punto de vista individual, haga, a ver, hay buenos jugadores, pues. Que alguno se invente algo. Y esos manes también brujísimos. Oiga, qué locura, ¿eh? ¡Brujos! En dos cosas elementales del juego y básicas: el control y el pase. El pase al del otro color y el control le rebotaba y la pelota para el de blanco. Pase al de blanco y cuando el pase era bueno, le rebotaba y al de... Entonces no, así no se puede, así es imposible. Ni desde el punto de vista colectivo era muy difícil, porque es que eso de las relaciones, eso de las sinergias, eso de las interacciones, eso de las combinaciones, eso no es cuento, eso no es carreta, es con tiempo, con talento, claro, pero también con tiempo, con conocimiento. Yo conozco a dónde va este tipo, si a este hay que dársela al espacio o al pie, si este pasa por detrás o por delante del adversario. Esas cosas, ¿no? Entonces, colectivamente hablando, nada. Y desde el punto de vista individual, nadie. Durán, desastre. James por entrar en el juego, se iba ya a quitarle la pelota a los centrales, pero yo sí creo que hay que ya darle la vuelta a la tuerca, porque si no es por Gianni Infantino, estaríamos por fuera de la Copa del Mundo de los Estados Unidos. Y, ojo, arriesgamos con los resultados que se están dando, porque a ver, si no le ganamos a Perú, vamos a ir a Argentina con el juego que se hizo ante Perú en la Argentina, en Buenos Aires. Ni con la suplencia, ni con el tercer equipo de Argentina, ni con la sub-17 de Argentina nosotros sacamos un resultado. Con este juego en Buenos Aires no sacamos un resultado, olvídese. Porque además el equipo ya está alicaído. Yo lo sentí al equipo alicaído moralmente. Y cuando la tropa está caída, hay que cambiar al general, hermano. Eso es ley de guerra. Que cambia, hay que poner otro que levante el espíritu de la tropa para guerra y para las batallas. Entonces, hay que hacer eso, porque, ojo, y esto es serio, de verdad es serio, Colombia está arriesgando hasta la repesca. Colombia está arriesgando ya estamos hasta el 6º lugar. Estamos cerca
Ya Venezuela está cerca y jugamos con ellos allá en Venezuela en la última fecha. Y tenemos que jugar a Argentina y tenemos a Bolivia, pero es que no le ganamos a Perú, no le ganamos a... Entonces, ojo con eso. El tiquete directo ya se ha puesto en riesgo. Y la repesca con este juego no garantiza que la ganemos. Entonces yo creo que hay que empezar a hacer cambios de manera urgente e inmediata. Y el primero es del técnico, porque al técnico le quedó grande el seleccionado colombiano. Jugó muy mal la selección Colombia frente a Perú, un 0-0 que desconcierta y que además compromete una clasificación que parecía clara, obvia, que seguramente se va a dar, pero que no deja de ser una complicación si no está totalmente asegurada. Un partido malo de principio a fin. El técnico Lorenzo hizo 4 cambios en la formación ideal tratando de buscar una mejor respuesta futbolística, pero no la encontró. Colombia tuvo 2 oportunidades de gol en el partido y ni un solo remate a portería. La primera a los 2 minutos, un remate de James, jugada de Muñoz, Durán por el sector derecho, que fue interceptado por la defensa del equipo peruano. Y la segunda, un cabezazo en un tiro de esquina de James, de Luis Suárez, que entró en el segundo tiempo y se estrelló en el palo. En el complemento entraron 3 jugadores claves: Inestrosa, Campas y Luis Suárez. Con ellos se ganó alegría, tuvo algo de desequilibrio el partido por bandas y generó emoción, pero tampoco cambió el panorama de fondo del juego. Un equipo sin creatividad, sin definición, porque las pelotas no llegaban con claridad, y sin argumentos para derrotar a un equipo que fue defensivo, que quemó todo el tiempo del mundo y que tuvo una posibilidad de gol resuelta de manera brillante por el arquero Mier. El tema se complica para Colombia. Hoy la gente está enfurecida contra Lorenzo y contra los jugadores. Y Durán, después de jugar un pésimo primer tiempo sin entrega y errático, se fue al camerino bastante disgustado. Un día Bilardo me dijo: mira, Alfaro, los puntos que se pierden al principio se lamentan al final. Si hay algo que define a este plantel es la determinación que tienen estos muchachos. Entonces, cuando yo veo el convencimiento, yo le mostraba ayer, nosotros seguimos mirando una tabla, nuestros rivales son Bolivia y Venezuela. Esos son nuestros rivales. Nosotros llegamos acá, yo planteé esta eliminatoria, un día Bilardo me dijo: mira, Alfaro, los puntos que se pierden al principio se lamentan al final, cuando hablábamos de cómo organizar una competencia. Y al principio es mucho más importante obtener resultados que buenos rendimientos. Y uno pensaba, y digo, sí, porque el equipo se está armando y los equipos que empiezan son los que están más en la cabeza del entrenador que en la realidad del campo de juego. Porque después el campo de juego es el que va dando las sociedades. El por qué juega este, por qué juega el otro, porque las sociedades se conforman así. Porque yo pienso a lo mejor que yo puedo ser compatible con este y a lo mejor surge otra sociedad que es la del campo de juego la que me da devolviendo. Y yo lo pensé este campeonato no, que se habían disputado 6 fechas. Yo lo pensé como un campeonato nuevo. Que obviamente que esas 6 fechas se habían disputado, que había sacado 5 puntos, pero mi lucha eran 6 equipos. En mi búsqueda estaba Venezuela, estaba Ecuador, estábamos nosotros, estaba Bolivia, estaba Perú, estaba Chile. Ese era un campeonato de 6 equipos. Yo los otros 4 los sacaba y los saco. Los otros 4 los saco. Yo sigo en esa competencia de 6 equipos. No sé quién es el periodista que dice: es el viaje que nadie quiere hacer. Pregúntenle a las demás selecciones. Señores, ya va. Inhumano es ir al Alto de Bolivia. Ese sí es el viaje que de pronto nadie quiere hacer, ¿no? Por otro lado, ellos hablaban de fútbol o de turismo, porque no entiendo cómo esta colega que sale allí dice: es que entiendo que puede ser peligroso, además el tema del cambio del dólar está complicado. ¿Para qué un futbolista quiere venir a cambiar dólares o alguna moneda cuando viene a jugar una fecha eliminatoria mundialista? Y por otro lado, lo normal en las logísticas de las selecciones nacionales cuando se va a afrontar un duelo como este, como es una fecha de eliminatoria mundialista, es que cada selección pague su charter. Hay rumores, por ejemplo, ayer escuchaba a los colegas del Mundo es un Balón
que, bueno, explicaban, creo que los serios problemas económicos que está teniendo la Federación de Fútbol de Bolivia para poder costear todos estos gastos. Ya eso no es culpa del venezolano. Han venido todas las selecciones para acá a jugar a Maturín, además que allí la colega creo que menciona algo el tema como que, bueno, que el calor. Bueno, así como usted mete a las demás selecciones a la altura del Alto, nosotros también tenemos derecho a sacar provecho de nuestro clima. Entonces, miren, yo creo que también hay que abordar las cosas con menos amarillismo y con más periodismo. Es que uno escucha esto y uno dice, ya va, ¿estamos entre colegas periodistas deportivos o estamos hablando de qué? Porque ese argumento, de verdad, al menos a nivel de fútbol, yo no lo creo. Lo cierto es que mañana nuestra selección nacional sí se juega la vida. Ahora, así como digo una cosa, digo la otra. Creo que llegar a esta altura, a esta instancia, enfrentando a Bolivia, quizás dándole la importancia que se le está dando, no era lo esperado. Porque para lo que se ha invertido, para cómo se ha manejado el tema de esta selección, es para que estuviésemos mucho más holgados en este momento. Ricardo Gareca se convierte en el peor técnico en la historia de la selección chilena. El Tigre sigue aumentando su mal registro en su paso por la Roja, ya que luego de 12 partidos oficiales por los puntos, se convirtió en el peor técnico en la historia de la selección. Han sido 12 los partidos en que Ricardo Gareca ha dirigido a la selección chilena por los puntos, contando eliminatorias y Copa América. Y ahí solo tiene un triunfo, el cual fue el 4-2 contra Venezuela, mientras que registra 4 empates y 7 derrotas, quedando en un rendimiento del 19,4%. Además, solo ha anotado 6 goles y ha recibido 16. Con esto hay que sumarle que la selección chilena está último en la tabla de posiciones de las eliminatorias y su participación en la próxima Copa del Mundo es casi imposible. Además de esto, hay que tener en consideración que Gareca perdió contra Bolivia en el Estadio Nacional, una derrota que casi sentenció la confianza que tenían todos los chilenos sobre su proceso. Espectacular, espectacular, no tengo ni voz, espectacular. Vamos Paraguay, carajo, arriba. España, te esperamos, España. Vamos al mundial, papá, al mundial nos vamos. Bruno, ya estamos adentro, dijiste vos, hacete cargo, Bruno. Alfaro es en este momento el personaje más importante de nuestro país. Nos hizo revivir la albirroja y nos lleva a un mundial. Estoy seguro de eso y vamos a hacer un gran papel en ese mundial. Un poquito más y ya estamos en el mundial. Araujo, que deje de llorar ya. Partidazo de todos, ídolos son todos, ídolos de todos, viste ahí. Ya estamos ya en el mundial, ya estamos ya. Yo creo que Venezuela ya no nos va a alcanzar, que está en el repechaje. Y ya estamos ya. Hay que celebrar más ya ahora, Volvimos a los momentos más emocionantes de nuestra selección después de mucho tiempo. Increíble, una experiencia inolvidable. Hermoso venir a ver la albirroja. ¡Vamos Paraguay, carajo! Gracias, Ciso, por existir. Y el gatito, deja de asustarme así, por favor. Vamos Paraguay, carajo. Son unos ídolos. ¡Carajo, Paraguay! ¡Vamos Paraguay! Uruguay, provincia rebelde, así, mirá, así. Grande Paraguay, grande, espectacular, los jugadores, técnicos, dirigentes. Mis felicitaciones. Vamos al mundial, vamos Paraguay. ¡Vamos Paraguay, carajo! ¡De que nací!